Desde mediados del siglo XX, los medios de comunicación han jugado un rol fundamental en la vida de todas nosotras. La cultura posmoderna se llena de ideales de éxito económico como medio para tener acceso a bienes de consumo. Asimismo, la oda al cuerpo perfecto se impone junto con la aparición de la moda y las supermodelos. Aparecen los fármacos, dietas y rutinas de ejercicio para alcanzar el cuerpo soñado como garantía de atractivo físico. La imagen es todo, la sed es nada, dice un anuncio de una bebida fantasía, y creo que es una muestra clara de cómo lo que se ve se ha convertido en algo determinante en quiénes somos y en cómo nos sentimos. Sentirse bien equivale a verse bien. Lo estético prima sobre lo ético. Y eso es parte de lo que pone en cuestión nuestra invitada Carolina Lama en su nuevo libro, ¿Por qué no puedo parar de comer? Diario para sanar el hambre emocional. Carolina es psicóloga y magíster en psicología clínica. Se dedica a atender pacientes con todo tipo de malestares, pero principalmente a quienes tienen problemas con la alimentación y el manejo de las emociones. Hace terapias individuales y grupales desde una visión sistémica que integra la psicología, la filosofía y las neurociencias. Su primer libro, Quiero ser flaca y feliz, del 2015, estuvo 6 meses en el número 1 de ventas en nuestro país, y este que tengo en mis manos, su segundo libro. Carolina Lama, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy feliz con esta invitación, Anto, muy feliz. Y con Para el nosotros, hijo nuevo, ¿no? sí, pues aquí hay mucho cariño, y me parece que es muy también valioso decir que aquí hay mucha experiencia, y me parece muy lindo el ejercicio que tú haces en el libro, tanto de hablar de tu trabajo como terapeuta, acompañando a personas, y mucho dato y mucha bibliografía, siempre desde un lugar muy amable, pero también exponiéndote tú y lo que a ti te pasa. Y hablemos un poquito de esa tensión entre emociones, mandatos, y lugar en donde podemos encontrar algún tipo de confort y acompañamiento que en muchos casos suele ser la comida. Bueno, es un tema complicadísimo y el título del libro en particular refiere a la demanda terapéutica, ¿no? Caro, te vengo a ver porque no puedo parar de comer. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Y esa es una pregunta muy compleja de responder, aun cuando ciertas psicologías gringas, digo yo, nos quieren hacer creer que es una cosa de cambio de hábitos, es una cosa de fuerza de voluntad, lo que es muy doloroso, porque si yo no tengo esa supuesta fuerza de voluntad que existe, me atrapo y me empiezo a culpar, ¿no? Entonces, en ningún minuto, yo veo muchas mujeres a la semana. Llevo 11 años haciendo terapia grupal para bajar de peso, con grupos de 20 mujeres más o menos, todos los días. Entonces veo que 100 mujeres a la semana, he hecho 2 investigaciones, este es mi segundo libro, y incluso para mí es un tema en desarrollo. Me cuesta mucho cerrar el libro porque aparece una nueva investigación y hay un momento en que uno tiene que soltarlo nomás, decir, bueno, capaz que cuando sale, algo de lo que dije ya se ha modificado un poco, pero lo que no se modifica es cómo nos sentimos las mujeres frente al espejo, frente a nosotras mismas. Y, y eso es muy sensible, es muy complejo, abarca historias que muchas veces están marcadas por el bullying infantil, por el acoso de las madres, por el bien, no estoy hablando de madres patológicas, estoy hablando de madres comunes y corrientes que no quieren ver que sus hijos e hijas se enfermen. Y que por otro lado, vivimos todos en una sociedad obesogénica, donde todo nos lleva a comer en exceso, y a la vez se provoca esta paradoja, ¿no? Come en exceso porque eso es garantía de felicidad, pero tienes que tener el cuerpo perfecto como garantía de adaptación, aceptabilidad. Uno queda muy atrapado entonces, entre todos esos conceptos. Claro, es un loop, porque finalmente es como, tenemos un mandato, ¿cierto? De que Millones. deberíamos, Además, claro, buena madre, bueno, claro. rodeados, ¿cierto? Yo partía por este párrafo que está hacia el final del libro sobre los medios de comunicación y lo que nos muestra, y de hecho tú invitas a hacer ahí unos ejercicios con ver redes sociales, Instagram especialmente, y ver qué nos pasa con eso. Entonces tenemos este mandato, y al sentir que lo estamos cumpliendo con el mandato, buscamos espacios de refugio y comemos. Y luego nos damos cuenta que estamos en falta por eso y comemos. Entonces, entramos Y en nos un loop. culpamos, ¿ah? ¿Eh? Yo digo el latigazo, les digo yo a las amigas, a las Sí, chiquillas de mi grupo, porque
Porque ya, ¿para qué lo vamos a poner en autoflagelo? Lo vamos a A mí me carga el lenguaje patologizante. Encuentro que un paciente que llega a la consulta se tiene que ir menos problematizado, no más problematizado. No puedo entrar con que me duele comer en exceso y salir con que tengo un trastorno. Porque además muchas veces esto que estamos hablando del comer no es un trastorno de la conducta alimentaria propiamente tal, ¿no? Hay muchas personas que comen porque tienen mala educación, que es un tema en este país, con respecto a lo que hay que comer, o en su casa se comían platos muy grandes, punto. No O tiene no un hay trastorno. acceso, también ese es un tremendo tema, no hay acceso a comida saludable, porque también tenemos un tema ahí gigantesco respecto a saciar el hambre con carbohidratos, ¿cierto? Y no tener acceso El a arroz, comidas. la papa, Exacto. el arroz, la papa, o sea, yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar. Yo estaba partiendo y me llevaron a hacer un reportaje así como tele a una casa en una población en Maipú de muy escasos recursos, donde la señora me contaba que tenía 5 hijos y que lo que hacía era comprar un saco de papas a la semana y se las hacía fritas. Entonces el niño que tenía 13 años, el que tenía la obesidad más visible, había otra que tenía un tipo de anorexia que me parecía más grave que el otro niño, eh, el niño había tenido 2 infartos. 13 años. A mí eso me vuela la cabeza. Punto. Todo eso no te lo enseñan en ningún libro de psicología, en ninguna escuela. O estas mujeres que llegan a verme y que se han hecho un banding, un balón gástrico, una manga, un bypass y una cirugía de readecuación gástrica post el bypass. Eso no te lo cuentan, ¿no? No, y además estoy pensando qué dolor físico, ¿no? Pero qué estrés para ese cuerpo, porque una de las cosas de las que tú hablas en el libro, y la hemos visto muchas veces, es que incluso cuando llegas a estar flaquísima, llegas a tu peso ideal, finalmente lo lograste, lo estás pasando pésimo. Pésimo, porque no solucionan nada. Si ese además es una promesa vacía, ¿no? Y ese vacío es mucho más doloroso. O sea, yo cuento esta historia que yo escribí mi libro el primero, Quiero ser flaca y feliz, en coautoría con la Marcela Trujillo. Es un libro lleno de cómics, también muy ligado al arte, porque es con Maliki, una seca. Entonces, para decirlo, pues, no es solamente mío, es en coautoría. Cada página tiene algún cómic que Además, habla del dolor, ¿no? Perdón, que Maliki ha sido también muy honesta respecto a sus propios temas con este tema. Sí, obvio. Ella llegó a mi consulta, o sea, a mi grupo terapéutico, y yo un día me di cuenta que todo lo que yo iba diciendo en las sesiones, ella lo había dibujado. Y encontré, como yo soy artista, fui actriz todos los 20, los años 20, no, en mis 20, como artista encontré que eso era precioso y cómo podíamos agarrar todas estas teorías psicológicas súper duras y hacerlas conversar y llevar con esa liviandad, pero con esa honestidad descarnada que tiene la Maliki, porque los cómics no son los de ella, no son una amorosidad de cómics, es un desgarro, ¿no? Bueno, lo que pasaba es que yo tenía esta idea de que uno, igual si hacía un proceso psicológico importante, podía solucionar el tema con el comer, ¿no? Ya que las cirugías no, mucho más chica también, entonces mucho más fundamentalista en las ideas, ¿no? Y con los años me fui dando cuenta que había personas, pacientes mías, que hacían unos procesos maravillosos, de una profundidad que tú decías, hicimos la pega, vaya y disfrute su vida y sea feliz, porque la delgadez no procura la felicidad, pero si hacemos un trabajo profundo, puede ser. Incluso si hacemos un trabajo profundo, puedes disfrutar tu gordura. No creo que eso sea algo que viene dado, por ejemplo, con todo lo del Pues movimiento. finalmente estamos hablando, la comida es un síntoma, la relación con la comida es un síntoma. Entonces, lo que pasaba es que se iban felices, por eso quiero ser flaca y feliz, y el problema es que después llegaban, si es que llegaban, a verme con un dolor gigante porque volvía a tener esta sensación, te vuelve a pasar algo. A ver, la comida aparece, este síntoma, como dices tú, el comer emocional, que no es el comer biológico, y uno lo puede distinguir, tiene señales súper claras. Llego con este síntoma cuando, ¿qué? Se murió mi mamá, me separé, estoy con un problema con mis hijos. Me vuelvo a encontrar comiendo, y entonces la pregunta es, ¿por qué no puedo parar de comer si yo además ya hice todo el proceso psicológico?
Y yo empecé a reflexionar, no me quedó otra, ¿no? Uno construye su realidad y todo eso que se venía hablando, de cómo, del construccionismo social, de cómo somos seres sociales, cómo podemos cambiar las prácticas sociales del comer, del vivir, de las ideas, tensionar las creencias. Bueno, sin embargo, aparece esta persona que le duele, de nuevo. Y ahí me metí a estudiar, ¿no? Otra vez. Y entendí que no, que entendí más profundamente lo mismo, ¿eh? No es que haya un tremendo cambio, pero menos desde la práctica y desde esa pasión juvenil como de solucionarlo, ¿no? Más de entender que la vida tiene otras vueltas. Yo ya tengo 42, entonces ya entiendo que uno pasa por procesos, muertes, duelos este año, sobre todo. Y entonces que hay un tipo de personas que somos comiendo, ¿no? Que cuando la vida nos aprieta, la comida se vuelve una súper amiga. Ojo que lo que tú dices respecto a la comida, que es un ejemplo, pero hay personas que somos comprando, hay personas que somos tindereando, o sea, hay personas que buscamos vías de escape para el dolor. Claro, porque el dolor profundo es muy, muy intolerable. O sea, un dolor de un duelo, por ejemplo, ya que este año hemos tenido 40.000 chilenos, cifras oficiales son menos, obvio, pero una cantidad de duelos gigantesco. El dolor profundo es muy intolerable. Yo no puedo estar 24/7 en ese dolor. Entonces, si yo como por un lado y no tengo un trastorno alimentario, quiere decir que estoy comiendo como una especie de antidepresivo. Y mucho de eso. Además también como un lugar de control, ¿no? De control y de satisfacción inmediata, porque es como, especialmente en este contexto, Caro, donde se nos fue tanto del control, de la ilusión de control que teníamos respecto a nuestras vidas. Entonces nosotros planificábamos viajes, decíamos voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, y el segundo semestre voy a hacer esto, de repente, tácate la pandemia. Entonces es como, necesito saber que hay algo que yo puedo hacer por mí mismo y voy a tener una satisfacción inmediata. Tú, chocolate para adentro. Entonces hay algo ahí que también tiene que ver con lo humano, ¿no? Y con ponernos en una situación estresante. A mí no me gusta hablar en palabras técnicas, pero es ontológico, ¿no? Tiene que ver con el ser, con cómo nos relacionamos con nuestras emociones, con cómo queremos controlar esta ilusión de control de la que hablas tú. Y ahí me gusta hacer distinciones, ¿no? Porque no todos somos iguales. Somos personas distintas que comen. Me carga eso como la que tiene el trastorno alimentario, la paciente que hace un TOC o la paciente que hace una depresión. No, perdóname, es una persona que siente que tiene una biografía única, una historia que no es comparable a ninguna, que a lo mejor nos pasa lo mismo. Para afuera. Encontramos similitudes, los grupos son muy bonitos, mis grupos terapéuticos son muy bonitos en eso. En encontrar las similitudes, pero en esas similitudes todas nos damos cuenta que vivimos el día a día de formas muy diferentes y nuestra historia es muy diferente. E incluso si hay momentos parecidos, la sensibilidad es distinta. Entonces, no. Primero, no a las etiquetas, cada persona es única, cada historia se vale por sí misma y los diagnósticos son una etiqueta que para mi gusto no vale para nada. No vale ni para el paciente ni para mí, como terapeuta, porque me encasilla, ¿no? Y por un lado, entonces, hablábamos de esta gente que come, de estas personas que comen para, como Rabotril, ¿no? Como un antidepresivo, perdón. Estábamos en el antidepresivo, como porque efectivamente comer, la comida es dopaminérgica. Es un shot de dopamina al cerebro. Y eso es felicidad pura. Y además la grasa funciona en el sistema endocannabinoide. Eso apareció hace 2 o 3 años, los estudios se están haciendo. Entonces, me relaja, o sea, un pito. ¿Cachai? Entonces, mira el cóctel que te estáis metiendo para adentro sin saber en un pan con queso, en un pedazo de chocolate, en la barra en realidad. Pero como dura muy, es un sugar rush, es en pics, se va, sube el azúcar y después baja y necesito más. Ya. Y entre medio de todo eso, además, nos sentimos culpables. Porque es esta tensión que es bien terrible, ¿no? Porque es como, ay, ya, sí que rico, me siento bien, y a la media hora es como, pucha, sí, pero me comí eso, no debería haberme comido eso. La persona que está deprimida no, porque no tiene esa fuerza ni siquiera para culparse de hacer algo al respecto. Que hay personas que se encuentran ahí, que después ponen en palabras como tiré la toalla, ¿no? Me dejé estar.
En realidad hay que ver dónde se deja uno cuando se deja estar, le pregunto yo a mis pacientes. Un día se me ocurrió esa pregunta, ¿dónde se deja uno si uno anda con uno mismo siempre? Y por el otro lado me voy a ir a lo que tú me estás hablando. Las personas que somos, yo me incluyo, dietantes crónicos o personas que tenemos esta ilusión de control puesta en la comida, y eso ya abarca más una relación conflictiva con el comer. No es tan simple como, ay, como mucho y me sirve para subirme el ánimo. Acá la comida empieza a ser una especie de alteridad, de un otro, que yo encuentro para refugiarme, para controlar, para medirme a mí misma. No sé cómo me siento, por lo tanto, la pesa o la imagen me devuelve una imagen de mí misma para saber si estoy bien o mal. Porque nos cuesta sentir las emociones, tendemos a evadirlas. Y la comida en eso también es fantástica, porque, volvamos a decir, dopamina, serotonina y marihuana, o sea, endocannabinoides. Entonces, es fantástica si yo vengo enojada, me baja. Si yo vengo con un dolor muy grande, me sube un poco el ánimo y me relaja, efectivamente. Por eso llegamos de un día terrible en el trabajo y decimos, ay, me merezco algo dulce, ¿no? Entonces ahí la comida empieza a tener una relación mucho más compleja con cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo intento desentrañar en ¿Por qué no puedo parar de comer? Y yo decía en mi primer libro, habían tareas, pero nadie las hizo nunca. Porque los adultos además somos muy malos para eso. A los niños les encanta rayar, pintar. Ya, por eso los niños cambian y aprenden. Nosotros, ¿no?, nos quedamos en esta zona de disconfort, como dice una paciente mía, que me encanta. ¿Qué es zona de confort? Una zona de disconfort en la que no nos sentimos bien con nosotros mismos. Y cuando yo te digo, mira, empecemos a hacer esta pega, y la salud mental en Chile es cara, por lo tanto, déjame ver cómo te ayudo a, si no tienes acceso, a poderte guiar un poco. Por supuesto que no va a alcanzar la profundidad de una terapia individual con un buen profesional. Pero puede ayudar un montón como para levantar las alertas de aquello también, de decir, ok, yo puedo llegar hasta aquí, pero hay cuestiones acá que tú estás proponiendo que van a requerir entrar a picar. Estamos hablando con Carolina Lama, psicoterapeuta, psicóloga, magíster en psicología clínica, autora de ¿Por qué no puedo parar de comer diario para sanar el hambre emocional? Y claro, lo de diario tiene que ver con que está lleno el libro de espacios para que uno raye, piense, dibuje, haga una lista, etcétera. Y se nos va el tiempo, Carola, y quería solo cerrar con una idea que cierra el libro también y que me parece súper potente y que la hemos estado rodeando en esta conversación, que es la idea de aceptación. Sí. Y eso me parece revolucionario, porque también va contra el mandato de esta idea de que uno, que tú lo dices al final, que uno es un objeto en construcción hacia un ideal, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre estamos en falta porque nunca vamos a llegar, y eso tanto en términos de cuerpo como en términos de desarrollo personal, éxito laboral, etcétera. Tu mejor versión y todas esas cosas que lleva implícita la idea de que entonces tú no eres buena. Porque si yo, ¿por qué tengo que ser mejor de lo que soy? Que no quiere decir que no vayamos a evolucionar, que no se entienda mal, pero ya somos una persona compleja, bonita, oscura, luminosa, todo a la vez, ¿no? Y estamos siendo y nos encontramos con los otros constantemente, y en eso vamos cambiando porque la vida y el mundo nos toca. Esta idea de que nada nos pasa no es así, nos toca. Las redes sociales nos tocan. Eso es un temazo, me puede invitar a conversar otro día si se nos fue el tiempo. Sí, porque el tema de las redes sociales hoy día es muy importante en la formación de la identidad y cómo nos lleva a trastornos de la conducta alimentaria y a drogas y cortes y todo lo que tiene que ver con aliviar el dolor. Si finalmente todo se trata de aliviar el dolor. Mira, voy a hacer una masterclass gratuita que se pueden inscribir en mi Instagram, que es @caro.lama. Inscríbanse porque esa es mi idea también, poder llegar a más gente que no tiene acceso a la salud mental. Así que hay cupos limitados, pero queremos llegar a la mayor cantidad de gente con este tipo de conceptos y dejar de problematizar a la gente y culparla, ¿no? Porque eso es lo que hacen los profesionales, ¿no? Tú no haces la dieta y te culpo y te castigo. Yo he visto unos tratamientos terribles en torno a eso hoy. Sí, no, necesitamos salir de ahí y movernos hacia un lugar más amable
con cada uno de nosotros mismos, partiendo por nosotros. Carolina Lama, muchas gracias por este tiempo en Radio Universidad de Chile. Les recuerdo entonces @caro.lama en Instagram para que se inscriban en su masterclass y el libro ¿Por qué no puedo parar de comer? Diario para sanar el hambre emocional. Está disponible en librerías porque lo distribuye Penguin. Carola, un tremendo placer. Que estés muy bien. Muchas, Chao. muchas gracias. Que estés bien. Chao. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más semáforo.